por lo cual es enviada. Yo te pido que cada uno de mis hermanos que tú permitiste que hoy estuvieran en esta noche aquí, la puedan recibir, la puedan sembrar en su corazón y la puedan poner por obra, para que puedan vivir una vida como a ti te agrada, en victoria, de gloria en gloria y de victoria en victoria. Tu palabra es la que edifica, tu palabra es la que transforma, tu palabra es la que hace sabio al sencillo y levanta al débil. Yo te pido que hoy tu palabra sea ministrada con poder y como tú quieres que sea. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén y amén. Fuerte el aplauso al Señor. Y la palabra que Dios me estuvo inquietando para traerles hoy a usted y predicarles es una pregunta. Diga, una pregunta. Y yo quiero que usted se la haga a usted y se la haga a la persona que tiene al lado. Pregúntale, ¿estás lleno del Espíritu Santo? Ahora yo te pregunto a ti, ¿estás lleno del Espíritu Santo? Pregúntale a la otra que tiene al lado, ¿estás lleno del Espíritu Santo? Y eso es de lo que Dios quiere hablar en esta noche, de la llenura del Espíritu Santo. Yo creo que como iglesia, y se los he dicho varias veces, se lo he expresado, que nuestro pastor desde aquí, desde el púlpito, dijo que habíamos entrado en una nueva temporada. ¿Cuántos dicen amén? Es una nueva temporada donde estamos entrando en los medios de comunicación, en la radio, en las redes sociales, ¿no es cierto? Donde estamos embelleciendo la iglesia, donde se están haciendo muchos cambios y muchas cosas nuevas. Pero todo eso es exterior. Amén, es lo que se ve por fuera. Pero esa nueva temporada, Dios me ministraba y Dios me hablaba que también es necesaria en nosotros. Diga conmigo, en mí. Porque si lo ponemos todo lindo, proyectamos todo hacia afuera, qué bueno, porque es con el objetivo de ganar otras almas, pero es necesario que los que estén sean llenos del Espíritu de Dios. O sea, que esa nueva temporada que en la que estamos entrando, también usted como creyente entre en una nueva temporada, entre en una nueva dimensión. Y no hay mejor momento para eso que una semana de ayuno y oración, porque es una semana en la que espiritualmente usted se aparta para Dios, se consagra para Dios, se separa un poco de las cosas que lo tienen un poco enredado, atribulado, ocupado, afanado, para decirle, Señor, a Dios, Señor, en esta semana yo me voy a apartar para ti, yo me voy a consagrar para ti, porque yo quiero crecer espiritualmente. Yo quiero que tú me lleves a otro nivel. Yo quiero que tú me lleves a otra dimensión. Y no estoy hablando porque quizás usted dice, no, yo no quiero ser pastor o yo no pretendo llegar ahí. Ok, yo no me estoy refiriendo a eso, porque el crecer espiritualmente y el ir a otra dimensión espiritualmente no necesariamente es que usted va a ser llamado al pastorado, pero usted necesita como creyente no quedarse estancado, ¿me entiende? Sino poder seguir en un nuevo nivel. Porque todas las que somos madres acá y los que somos padres queremos que nuestros hijos, cuando los tenemos, empiecen a crecer, ¿no es cierto? Porque imagínense que su hijo con 15 años se quede con un tamaño de 7 años, se quedó distrófico. Ahí hay algo que está mal. Es lo mismo que Dios quiere para nosotros. Dios no quiere que nos quedemos como bebé espiritual, sino que vayamos creciendo, que vayamos a un nuevo nivel. Y no hay mejor temporada que esta precisamente. Y eso es lo que Dios me estaba a mí inquietando, me estaba ministrando, que la iglesia, este ministerio, la iglesia donde usted está sentado hoy, necesita. Porque usted es la iglesia. ¿Cuántos saben que nosotros somos la iglesia? La iglesia no es solamente el edificio. Este es el santuario, este es el templo, pero la iglesia somos nosotros. Y Dios quiere que su iglesia, que somos nosotros, crezcamos y vayamos a un nuevo nivel. Y de eso es lo que va a hablar el Señor. El Espíritu Santo es el que va a hablar hoy a través de mi boca. Amén. Bueno, vamos a ir a la palabra del Señor. Vamos a comenzar con el libro de los Efesios, capítulo 5, versículo 18. Esto que vamos a leer ahora, lo dijo el apóstol Pablo.
Y yo quiero que usted entienda que esto que vamos a leer, el apóstol Pablo lo dio como un mandato a la iglesia. Amén. No es como una sugerencia, no es si usted puede, no es si usted le gustaría, no, lo dio como un mandato. Y dice así: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, y aquí viene el mandamiento que da el apóstol Pablo, y nos dice a nosotros, la iglesia, que seamos ¿qué? Llenos del Espíritu Santo. Y mire qué comparación tan pudiéramos decir que porque él compara lo que produce el alcohol que tiene el vino con el embriagarse o el emborracharse del Espíritu Santo. Porque cuando la persona se embriaga con alcohol, todos saben que pierde la voluntad. O sea, tú pierdes el estar en sí, sino que ya ahora lo que tú haces es lo que quiere el alcohol. El efecto que produce el alcohol en un ser humano es que ya pierdes tu sentido común y te vuelves como un esclavo del efecto de ese alcohol. Tú vas a hacer lo que quiera el resultado que produce el alcohol en ti. Ya no eres dueño de tu voluntad, ya no eres dueño de tus acciones, sino que ahora te convierte. Por eso las personas que suelen embriagarse son personas que no son confiables. Porque ¿cómo pudiera usted confiar en una persona que normalmente no está en su estado normal de raciocinio, sino que está ebrio? ¿Me entiende? Entonces él dice: no te embriagues con vino, porque en el vino hay disolución. O sea, disolución no es otra cosa que el descontrol. Diga conmigo: descontrol. Disolución significa descontrol. Dice que en el embriagarte con vino hay descontrol, te descontrola. Dice: antes bien, te dice, no hagas esto, pero lo que yo te mando a que hagas es que te embriagues con el Espíritu Santo. O sea, esa embriaguez que produciría el alcohol en nosotros, la quitamos y ponemos ahí el Espíritu Santo y nos comenzamos a emborrachar y a embriagarnos del Espíritu. ¿Por qué? Porque entonces, tanto así como sucede con el alcohol, que ya pierdes tu voluntad y pierdes el estar centrado en ti, así mismo te va a pasar con el Espíritu. Tú ya no vas a ser tú, sino ahora es el Espíritu de Dios en ti, que se adueña de tu voluntad, y tú vas a hacer lo que Dios quiere. ¿Me entienden? ¿Me entienden hasta aquí? Por eso dice él esto tan importante. Y es lamentable que hay muchos creyentes en la iglesia, gente que lleva años en la iglesia, que no han recibido el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo se recibe una vez. Y una vez que tú lo recibes, después comienzas a tener llenura del Espíritu Santo. Tú comienzas a llenarte a medida que te vas vaciando, te vas llenándote. Yo lo comparo siempre con el auto. El auto, cuando lo llenamos de gasolina, camina y va a llevarnos a nuestro destino. Pero si no le echamos gasolina, nos va a dejar botado, no va a caminar. Es lo mismo que pasa con la llenura del Espíritu Santo. Si usted como creyente no se llena del Espíritu Santo, no va a poder caminar la vida en Cristo. Si usted no se llena constantemente del Espíritu Santo, no va a poder caminar la vida en Cristo. Para poder tener la bendición de Dios requiere de obediencia. ¿Cuántos dicen amén? Y en esta naturaleza tan pecaminosa, porque somos carne también, somos carne, espíritu y alma, somos tres cosas, ¿no es cierto? Pero la carne forma parte de nosotros y es pecaminosa. Ella normalmente tiende al pecado, tiende a lo malo. Entonces, en esta naturaleza tan pecaminosa que tenemos, muchas veces nos cuesta trabajo obedecer lo que Dios dice en su palabra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Me ha pasado a mí solamente o nos pasa a todos? Muchas veces nos cuesta.
Nos cuesta obedecer a Dios, pero solamente cuando nos comenzamos a llenar del Espíritu Santo, es ahí cuando comenzamos a llenar o a llevar una vida de obediencia. Y es así, llenos del Espíritu, que podemos obedecer lo que Dios dice en su palabra. De lo contrario, vamos a estar viviendo frustrados, vamos a estar viviendo vidas que hoy sí, mañana no. Como decía el pastor el jueves pasado, que creo que esa prédica estuvo espectacular. ¿Cuántos estuvieron aquí el jueves pasado? De personas en la iglesia, creyentes que muchas veces viven dos vidas y lo que terminan es frustrados porque quieren de lo espiritual, quieren de lo carnal, y no se puede vivir de las dos. Tú no puedes ser como creyente las dos. Tú tienes que ser o una persona espiritual o un creyente carnal. Y ese es el peligro que corre el no ser lleno del Espíritu Santo. Eso es un peligro que corremos nosotros cuando llevamos años en la iglesia y no somos llenos del Espíritu Santo. No buscamos la llenura del Espíritu, que nos convertimos en creyentes carnales. Amén. Tendemos a las obras de la carne y no al fruto del Espíritu. Entonces, ¿cómo puedo saber? ¿Cómo puedo saber yo si soy espiritual? ¿Cómo puedo saber yo? La pregunta es esta: ¿cómo puedo saber yo si yo tengo la llenura del Espíritu? ¿Cómo puedo saber yo si yo he recibido la llenura del Espíritu Santo? Amén. Vamos a ir a la palabra. Dice Gálatas capítulo 5, versículo 16. Digo pues, andad, esto lo dijo Pablo también. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Cómo yo sé si yo tengo la llenura del Espíritu Santo? La respuesta es por el fruto que doy. Porque la palabra de Dios dice, por el fruto los vas a conocer. Entonces, si el fruto que yo doy, y ahora lo vamos a ver en la palabra, por el fruto que tú das, tú ya identificas qué tipo de creyente tú eres. Amén. Gálatas 5, 22, 23. Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, dice así: mas el fruto del Espíritu es. Y no lo vamos a leer a la carrera porque siempre decimos amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. No, vamos a leerlo despacito. Póngame el 22. Mas el fruto del Espíritu es amor. ¿Qué amor? ¿Qué amor? El amor que Dios ha derramado en nuestros corazones. Si no somos llenos del Espíritu Santo, nosotros no vamos a poder dar ese amor. Una persona que no está llena del Espíritu, es imposible que pueda dar amor genuino. Es posible que amemos a Dios sobre todas las cosas, pero entonces no amamos al prójimo, lo maltratamos. Y eso no es amor. O al revés, estamos muy preocupados por el prójimo y tratamos de complacerlo, de satisfacer al prójimo, de quedar bien con el prójimo, pero entonces no amamos a Dios sobre todas las cosas. ¿Me entienden? Entonces, ¿cómo sé si soy lleno del Espíritu Santo? Si tengo amor. Si el fruto que estoy dando es de amor. El primer mandamiento dice, amarás a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Vuelvo y repito, si tú amas al prójimo, tú quedas bien siempre con las personas. Entonces tú no estás amando a Dios sobre todas las cosas, porque Dios entonces ocupa otro lugar en tu vida. Lo mismo, si amas a Dios sobre todas las cosas, pero maltratas al hermano, maltratas a la persona que tienes al lado, tampoco hay amor. Entonces, el ser llenos del Espíritu Santo, uno de los frutos que va a dar es el amor. Amén. Vamos para el segundo. ¿Cuál es el segundo? Gozo. ¿Qué cosa es el gozo? El gozo, hermanos, estamos a veces confundidos. El gozo pensamos que es alegría. El gozo no es alegría. La alegría es una emoción que se siente, ¿cómo decir? Algo como todas las emociones que son momentáneas. Tú puedes sentir alegría
ahora porque recibiste una buena noticia, pero mañana te puedes sentir triste porque recibiste una mala noticia. Pero el gozo no es eso. El gozo es un estado permanente en el creyente, que a pesar de las malas noticias, que a pesar de que se levanten conflictos, que a pesar de lo que surja, tú tienes un gozo dentro de ti que nadie te lo puede quitar. No digo que en un momento no nos podamos poner tristes. No es eso a lo que yo me refiero. Es que yo me puedo poner triste porque recibí una noticia dolorosa, pero es pasajero. Yo me sobrepongo a eso porque hay algo dentro de mí que se llama gozo, que me dice, ese gozo que es mi fortaleza, que confíe en el Señor, que confíe en Dios. Y eso es lo que me hace estar gozoso en las pruebas, en las dificultades, cuando no tengo abundancia, cuando estoy pasando un problema financiero, cuando quizás estoy pasando un problema de enfermedad, cuando esté pasando lo que esté pasando en mi persona o en mi familia o en mi hogar. Amén. El tercer fruto del Espíritu dice que es paz. Todos conocemos lo que es paz. Paz significa también un estado permanente, que pueden estar diciendo lo que estén diciendo, la economía, que se va, que lo que no sé qué, que mira, que la tormenta, que si va a pasar por aquí, que no sé qué. Yo tengo paz, yo estoy confiada. El año pasado vivimos una situación de muchas tormentas, una detrás de la otra, un tiempo de muchos huracanes, y cada vez que te sentabas frente al televisor era las noticias que te intimidaban y te desesperaban, y la gente desesperada y qué sé yo. Pero aquel que tiene a Cristo sabe que pudo en medio de toda esa tormenta experimentar esta paz. Esta es la paz que dice la Biblia que Jesús pagó en la cruz para que nosotros disfrutásemos. Que se puede estar cayendo el mundo. No es que no siento ni padezco. No me malinterprete, porque nosotros sí sentimos y sí padecemos y sí lloramos con los que lloran y sí reímos con los que ríen. Pero en usted hay un estado permanente de gozo, de paz, que cuando el mundo se enfrenta a lo que usted se enfrenta, ellos no reaccionan igual. Usted no reacciona igual que el mundo. Ya usted ve la diferencia de tener el fruto del Espíritu Santo, de tener la llenura del Espíritu Santo. Seguimos. Algo súper importante y que todos les pedimos a Dios. ¿Cuántos le piden a Dios paciencia? Paciencia. Muchas veces la necesitamos con tantas cosas. Solamente se tiene paciencia cuando se es lleno del Espíritu Santo. Cuando usted tiene llenura del Espíritu Santo, usted va a experimentar la paciencia, benignidad, bondad, benignidad, cosas buenas, que usted da usted hace buenas obras, que hay cosas buenas en usted. Producto de la llenura del Espíritu Santo, no porque seamos buenos, sino porque Dios las puso, porque Dios las hizo en nosotros. Amén. Bondad, fe, vamos a seguir. Mansedumbre, mansos, personas mansas. Amén. A veces nos quieren, muchas veces como que nos quieren sacar de quicio, y aquí ponemos por obra, ¿verdad? Nos quieren como confrontar en actitudes, en palabras y en cosas, y aquí ponemos por obra la mansedumbre en las respuestas que damos, que no nos ponemos a la altura de la persona que quizás nos está ofendiendo o quizás nos está maltratando, sino que aplicamos lo que dice la Biblia, que la respuesta blanda aplaca la ira de que te está ofendiendo o del que está enojado. Cuando tenemos este fruto, estamos llenos del Espíritu, y solamente con la llenura del Espíritu es que podemos dar este fruto. Porque todas estas cosas que acabamos de hablar aquí, ninguno de nosotros las teníamos. Esas las puso Dios en nosotros, porque fue el Espíritu de Dios cuando nos llenó a nosotros, cuando vino a morar dentro de nosotros, cuando comenzó a hacer la obra en nosotros, que nos dio todas estas cosas.
Amén. Templanza, contra tales cosas no hay ley. Pero así como también están todas estas cosas lindas que produce el Espíritu en nosotros, también está, porque yo les decía, cómo yo sé si tengo la llenura del Espíritu Santo por el fruto que doy. Si es el fruto del Espíritu o es el fruto de la carne. Vamos a ver ahora las obras de la carne, que es totalmente lo opuesto al fruto del Espíritu. Amén. Y un creyente que se identifique con estas cosas o que piense que tenga estas cosas, entonces necesita llenarse del Espíritu Santo. Porque cuando tú te llenas del Espíritu Santo, todas estas cosas Dios las remueve y pone el fruto del Espíritu, que lo acabamos de ver. Entonces, ¿cuáles son las obras de la carne? Dice Gálatas 5:13, 5:19. Gálatas 5:19. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta. Amén. Lo más importante, y yo siempre lo he dicho en la iglesia, y escúcheme, no me malinterprete, porque el saber la Biblia es súper importante. ¿Cuántos dicen amén? O sea, el tener conocimiento bíblico es súper importante porque como creyentes debemos conocer la palabra de Dios. Pero lo más importante es la llenura del Espíritu Santo. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Si usted es un creyente que sabe mucha Biblia, pero no hay en usted la llenura del Espíritu Santo, lo que va a ver es una persona que solamente tiene conocimiento. Y el conocimiento no transforma a nadie. Porque lo que da el poder para transformar a alguien es el Espíritu Santo. Juan el Bautista dijo algo muy importante. Dijo que venía uno del cual él no era digno de desatar la correa del calzado de sus pies. Y que él nos bautizaría en Espíritu Santo y fuego. Se estaba refiriendo a Jesús. El bautismo del Espíritu Santo es el que te da el poder. Diga conmigo, poder. ¿Poder para qué? Para poder vivir en obediencia a Dios, para poder cambiar lo que tengo que cambiar, para poder ser transformado. La palabra, o sea, el conocimiento solamente no hace nada si no está el poder. Y el poder, cuando se complementan las dos cosas, el poder del Espíritu Santo, que es la llenura del Espíritu Santo, y el conocimiento, hacen la obra perfecta. Pero solamente leer la Biblia y aprenderla no me da el poder. Amén. Necesito la llenura del Espíritu Santo. Vamos a ir a Hechos. Hechos 6, versículos 2 y 3. Aquí lo que vamos a leer ahora ocurrió en el libro de los Hechos. Y fue cuando los apóstoles vieron la necesidad de levantar dentro de la iglesia gente que los ayudara a ellos. ¿Cómo fue que fueron escogidos estos discípulos que se convirtieron en los primeros diáconos de la iglesia? Fueron escogidos, y lo vamos a ver ahora aquí, porque tenían que tener dos requisitos importantes. Uno era que tenían que tener buen testimonio, y otra que tenían que ser llenos, hombres llenos del Espíritu Santo. Fíjate que no dice que conocieran la ley desde la A hasta la Z. Dijo hombres llenos del Espíritu Santo.
Vamos a verlo ahí. Dice: entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. ¿Qué más? Llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Amén. ¿Cómo se recibe la llenura del Espíritu Santo? Importante, ¿verdad? Saber, porque si estamos hablando de la llenura del Espíritu Santo, quizás haya personas que digan: yo no la he recibido nunca, yo nunca he tenido esta experiencia, pero yo la quiero. Yo la quiero. Bueno, hoy le tengo una noticia: la va a recibir. ¿Cuántos saben que la van a recibir? ¿Cuántos la anhelan? Porque les voy a decir algo: esto es solamente para el que lo anhela. Esto es solamente para el que lo quiere. Dios no va a llenar a nadie que no anhele y que no desee ser lleno de su Espíritu. Pero si en su corazón hay un anhelo de ser lleno, tenga por seguro que Dios te va a llenar. Dios te va a llenar. Yo no sé si usted se ha dado cuenta cada vez que mandamos gente al retiro, que se pasan estos 3 días afuera con Dios. Cuando entran por esa puerta, que se paran aquí delante, usted ve caras diferentes. Se fueron con un rostro y regresaron con otro. ¿Sabe por qué? Porque allí recibieron la llenura del Espíritu Santo. Porque allí se ministra la llenura del Espíritu Santo. Por eso le digo, si no hay llenura, no hay transformación. Usted ve transformación porque ocurrió llenura. Pero como le dije, si yo me lleno hoy y no sigo llenándome de Dios, no sigo buscando, esto no ocurre. El bautismo sí, pero la llenura tengo que estarla buscando constantemente, porque me voy vaciando. Recuerde, somos carne. Esta carne tiene tendencia al pecado. Hay un mundo allá afuera con el que tenemos que estar lidiando y luchando, que nos va debilitando. Si usted no busca de Dios, si usted no se llena de Dios, entonces se va vaciando y se queda vacío. Es por eso que mucha gente pasan de estar en el fuego a tibios y de tibios a fríos. Y dice Dios: no te conviertas en un tibio, porque yo te voy a vomitar de mi boca. Entonces, cada vez que usted vea que ese nivel de gozo, de amor, de paz y de todas esas cosas hermosas que produce el fruto del Espíritu Santo en nosotros están bajando de nivel, busque a Dios. Busque la llenura. Desespérese por esa llenura, por esa saturación. Yo quiero estar saturada del Espíritu. Búsquela, porque corre peligro, y el peligro es que se va bajando el nivel. Amén. Entonces, ¿cómo se recibe la llenura del Espíritu Santo? Número 1, teniendo comunión con Dios. Si no hay comunión con Dios, es imposible que usted reciba llenura ninguna. Se va a llenar, pero del mundo. Se va a llenar, pero de los problemas. Se va a llenar, pero de otras cosas que el diablo lo va a llenar, pero no del Espíritu Santo. Esas personas que nunca tienen tiempo para orar, eso está mal. Como creyentes tenemos que orar. Esa es nuestra vida. No podemos salir a la calle si antes no oramos. A mí me puede coger tarde un día y ir orando quizás en el carro, pero eso es un día. Pero yo no puedo pretender que todos los días yo vaya orando en el carro apurada porque me coge tarde. ¿Me entiende? Tengo que levantarme más temprano y buscar de Dios, tener comunión con Dios. Como dice la palabra, métete en el lugar secreto, allí en ese lugar que tú tienes en tu casa, sea el closet, sea el baño, sea tu habitación, sea tu cama, sea la sala, un asiento, qué sé yo, una silla, lo que sea. Escuchaba a una predicadora decir que su lugar secreto con Dios era el baño de su casa, arriba del toilet. Porque ella vivía a principios de ella convertirse a Cristo, ella vivía en un efficiency con su mamá. Un efficiency es un cuartico con un baño. Y entonces la mamá estaba en el cuarto, ella no tenía privacidad para orar con Dios. ¿Qué hacía? Se metía al baño.
Y entonces allí metía su cajita de tissue, su notica para apuntar lo que Dios le decía, porque ella quería tener comunión con Dios, y lo hacía en el baño arriba del toile, ahí se arrodillaba y ese era su lugar. Ese era su lugar secreto. Todos tenemos que tener un lugar secreto en la casa, donde nadie nos moleste, donde le digamos al teléfono, lo apaguemos y no le hagamos caso al teléfono, no le hagamos caso que si tocan la puerta, no le hagamos caso. Las que somos mamás, tienen niños, las que tienen niños pequeños, espere que se duerma y tenga su tiempo de comunión con Dios. No hay justificación para no buscar a Dios. No hay justificación para no tener ese tiempo con Dios. Es necesario orar, es necesario tener comunión con Dios. Y vuelvo y repito, la oración, hermanos, muchas veces tenemos un concepto equivocado de lo que es la oración. La oración no es venir delante de Dios y decirle toda la lista de peticiones que tengo y de necesidades. La oración es más que eso. La oración es un tiempo en que yo voy a hablar con mi Padre. Yo voy a adorarlo, yo voy a darle gracias. La palabra de Dios dice que entres por sus puertas con acción de gracias, con alabanza. O sea, tú en ese tiempo tienes que adorarlo, tienes que darle gracias, tienes que estar un tiempo en ese enamoramiento con tu Padre Celestial. Y después es que tú le pones tus necesidades. Pero si la oración para nosotros es ponernos de rodillas y empezar a decirle, necesito esto, necesito aquello, necesito no sé qué, me hace falta que hagas esto, me hace falta que me digas, y nada más que es una lista de necesidades, eso no es oración. Eso no llegó del techo, no pasó. Porque a Dios la presencia de Dios entramos primero con adoración y con acción de gracia. Es así como tú llegas y tú dices, aquí está. Cuando tú terminas ese tiempo de adorar, cuando tú terminas ese tiempo de darle gracias, tú puedes tener la seguridad de que ya el Padre está ahí. De que ya está ahí y ya te está escuchando. Ahora, ¿cuánto les ha pasado? Porque a mí me pasa muchísimo y tengo que reprender muchísimo al diablo por eso. Que estás orando y tu cabeza se va para otra cosa. Cuando vienes a ver, estás repitiendo unas palabras, pero son de boca para afuera, porque tu cabeza está en otro lugar. Eso nos pasa. Cuando eso le pase a ustedes, cuando nos pasa, le voy a decir, usted no está en la presencia de Dios todavía. Usted necesita volverse a sintonizar, caer rápido, reprender eso y decir, volver de nuevo a empezar. Porque cada vez que nuestros pensamientos se van, no estamos en la presencia de Dios. Amén. Entonces, número 1, para recibir la llenura del Espíritu Santo, tener, ¿qué cosa? Tener comunión con Dios. Número 2, deseando, ¿cómo recibo la llenura del Espíritu Santo? Deseando ser llenos del Espíritu Santo. Si no hay ese deseo en mí, Dios no me va a venir a llenar, porque Él es un caballero. Si yo no anhelo, Él no va a venir a llenarme. Y yo creo que esta iglesia necesita eso. Yo creo que esta iglesia necesita, nosotros como iglesia, ya llevamos tiempo. Tenemos que ir a un nuevo nivel. Tenemos que ir a una nueva dimensión. Tiene que haber hambre en nosotros. Y aprovecha esta semana de ayuno. Y si usted todavía eso no lo siente, póngalo en el papelito. Padre, yo pon hambre en mí, pon sed en mí por tu presencia, para que Dios cree eso en ti. Yo no sé usted, pero yo no quiero al lado mío a alguien que esté seco. Yo quiero a alguien que esté lleno del fuego del Espíritu Santo. Que me pueda a mí, estamos a ese tipo de personas, estamos para ayudarlas a crecer, para ayudarlas a que se metan, pero realmente cuando usted está al lado de una gente, de una persona que tiene el fuego del Espíritu Santo, eso va creando en ti como que eso se pega, como que eso te va contagiando. No sé si ustedes han tenido esa experiencia, te contagia. Yo quiero gente llena del Espíritu Santo en esta iglesia. La sequedad, la apatía no pueden tener lugar en esta iglesia.
No pueden. Yo reprendo ese espíritu en el nombre de Jesús. Amén. Y número 3. ¿Cómo se recibe la llenura del Espíritu Santo? Por la imposición de manos. Y lo vamos a ver en la Biblia. Hechos 9:17. Lo vamos a ver en 2 versículos bíblicos diferentes. Los 2 están en el libro de los Hechos. Vamos a verlo primero en Hechos 9:17. Dice así: fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista. ¿Y qué más? Poniendo sobre él las manos. Pero también en el libro de los Hechos, capítulo 19, versículos del 1 al 6, vemos también que pasó esto. Y aquí vamos a ver algo bien interesante en esto que vamos a leer ahora. Hechos 19, del 1 al 6. Dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, grave este pedacito, hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciéndole al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndole impuesto Pablo, ¿qué cosa? Las manos, vino sobre ellos, ¿qué cosa? El Espíritu Santo. Y hablaban en lenguas y profetizaban. Quiero hacer un pequeño señalamiento aquí. ¿Recuerdan cuando les dije, graben la parte que él dijo, y hallando a ciertos discípulos? Cuando leí esto me pregunté, ¿qué habrá visto Pablo en esos discípulos que los notó raros? Que les hizo esa pregunta, que les dijo: ¿y ustedes recibieron el bautismo del Espíritu Santo? ¿Qué pudo haber notado Pablo en aquellos creyentes que le llamó la atención para hacerle esa pregunta? Falta de espiritualidad, que estaban en la carne, y le dijo: ¿ustedes son cristianos? ¿Ustedes? ¿Quién los bautizó? ¿Quién les predicó? A él le llamó la atención. Entonces, sí puede haber creyentes dentro de la iglesia de Cristo que no tengan la llenura del Espíritu Santo. Sí tenemos al Espíritu Santo, porque la promesa es que una vez que recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, fuimos sellados con el Espíritu Santo. Pero otra cosa es la llenura del Espíritu Santo. No se confunda, todos los que hemos aceptado a Cristo tenemos al Espíritu Santo, pero no todos tenemos la llenura del Espíritu Santo. Si no, a Pablo no le hubiera llamado la atención a estas personas, que eran discípulos, eran creyentes, pero él vio algo que dijo: aquí hay algo que no me gusta, aquí hay algo que no está bien. Y yo pienso que era la falta de espiritualidad que vio en estas personas. Amén. Y otra cosa que quiero resaltar en esto es al final, que dice que vino sobre ellos el Espíritu Santo porque Él les impuso las manos. ¿Y qué pasó? Hablaban en lenguas y profetizaban. Ambas son evidencias de que tú tienes la llenura del Espíritu Santo. Y sin embargo, hay muchas personas que no, esta parte no les encaja, no les cuadra, la ven rara. No, y la dice la palabra en muchísimas ocasiones, que el hablar en lengua es una evidencia y una manifestación de que tienes la llenura del Espíritu Santo. ¿Es la única, pastora? No, no es la única, pero es una evidencia de que tú tienes la llenura del Espíritu Santo. Y tú debes procurar este don, porque además es un don del Espíritu, el don de hablar en lengua, el don de lenguas, lo llama la Biblia. Debes de procurarlo.
Si tú lo encuentras raro, mire, yo entiendo que cuando empezamos a dar nuestros primeros pasos, esto nos sonó raro, porque a mí me pasó, yo dije, ay, qué raro está esto, qué cosa es lo que están haciendo. No lo sabía hasta que se me reveló el conocimiento de la palabra, de que está en la Biblia, de que es bíblico y que lo entendí, ¿me entiendes? Y además, lo otro era, bueno, ¿cómo yo lo recibo? Porque pasaba el tiempo y mi esposo me decía, pero ¿cuándo tú vas a empezar a hablar? ¿Y cuándo tú vas a empezar a hablar? Y yo pensaba que era que un día iba a venir alguien con una varita mágica, me iba a tocar y ahí iba a empezar a hablar en lengua. No era así. No funciona así. Si usted está esperando algo así, no funciona así. Usted lo tiene que provocar. Usted tiene que abrirlos. Cuando usted es lleno, cuando usted está lleno del Espíritu Santo, usted abre los labios y deja que lo que está en su interior comience a fluir. Lo que pasa es que nos trancamos, cerramos la boca y no hablamos, no queremos nada, porque tenemos un argumento en la cabeza de que eso está mal, de que eso es de loco, de que eso está raro, de que eso, y está en la Biblia, y no acabamos de derribar ese argumento que está en nuestra cabeza. Esta iglesia necesita entrar en ese mover. Esta iglesia necesita entrar en esa nueva dimensión, porque el hablar en lenguas es un idioma desconocido para nosotros, pero conocido para Dios. El hablar en lenguas no edifica tu entendimiento, porque tú no sabes lo que estás diciendo, pero Dios sí. Dios sí lo sabe, y tu espíritu es el que se edifica. Cada vez que la Biblia habla de que oremos en el Espíritu, ¿a qué usted cree que se está refiriendo? Hablar en lenguas. Cada vez que la Biblia dice orad en el Espíritu, orad en el Espíritu, no es que yo estoy orando porque pensamos que orar en el Espíritu es eso. No, es orar en lenguas, porque es el Espíritu tuyo el que ora a Dios. Cuando tú hablas en lengua, tú no sabes lo que estás diciendo, tú no entiendes nada, pero Dios sí, porque ese idioma lo conoce el Señor. Hoy se tiene que caer de la mente del creyente de esta iglesia ese concepto. Amén. Y todos los que estamos acá debemos anhelar llegar ahí. Anhelar eso, porque el orar en lenguas produce en ti una fe genuina completamente. Si usted nunca lo ha experimentado, ábrase a todo lo que el Espíritu quiera hacer con usted. Amén. Gloria a Dios. Dele un fuerte aplauso al Señor. La otra manera que se recibe la llenura del Espíritu Santo, hablamos que teniendo comunión con Dios, número 1, deseando ser llenos de Dios y buscando a Dios por la imposición de las manos, y también teniendo comunión con los hermanos. Diga conmigo, teniendo comunión con los hermanos. ¿Por qué el tener comunión con mi hermano me llena del Espíritu Santo? Porque la Biblia dice que el tener comunión con mi hermano no es para chismear, no es para murmurar y no es para criticar. Vamos a Efesios 5 del 18 al 21. Y mire lo que dice Dios que yo tengo que hacer con mis hermanos. Efesios 5 del 18 al 21. No. A ver, sí, del 18 al 21. Ya esta parte la vimos, no os embriaguéis con vino, así comenzamos. En lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros, ¿cómo? ¿Con chismes? ¿Con murmuraciones? ¿Con críticas? ¿Cómo? Con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias
por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Lo voy a volver a leer. Dice, no, en Efesios 5 del 18 al 21, vamos a ponerlo completo. Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. El tener comunión con mis hermanos en la iglesia, donde quiera que nos encontremos, de esta manera, donde yo evito cosas que no me edifican, lo que es chisme, murmuración, crítica, esas cosas no edifican mi espíritu. No me ayudan para nada. La Biblia dice que entre nosotros debemos de hablar. Gloria a Dios por eso. Gracias a Dios por lo que te pasó. Gloria a Dios por esto. Gloria a Dios. No es que estemos hablando, cantando los salmos. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que entre nosotros, cuando hablemos, le demos gloria a Dios. Estemos hablando de cosas que nos edifican a nosotros. ¿Me entiende? Por eso es que dice que teniendo comunión con mis hermanos, soy llena del Espíritu Santo, porque soy edificada. Amén. Ahora, la promesa del derramamiento del Espíritu Santo se hizo desde el Antiguo Testamento y está en el libro de Joel. Acompáñeme a Joel capítulo 2 versículos 28 y 29. Ahí se hizo la promesa del derramamiento del Espíritu. Dice, y después de esto derramaré mi Espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Ya desde esta etapa, ya el profeta ya había profetizado sobre el derramar del Espíritu Santo. ¿Cuándo se cumplió esta promesa? Cuando vino Pentecostés. Cuando vino Pentecostés se cumple lo que dijo Joel en el Antiguo Testamento. Porque antes, en el Antiguo Pacto, el Espíritu Santo venía sobre los profetas, pero se iba. No permanecía. Ellos no permanecían llenos del Espíritu. Ahora, nosotros ahora bajo el nuevo pacto, Jesús dijo, yo me voy, pero no se muevan porque va a venir el Consolador y y a partir de Pentecostés, que es la llenura, el derramamiento del Espíritu, es que comienza la nueva iglesia, que es la iglesia que formamos parte tú y formo parte yo. Aquellos apóstoles, aquellos discípulos inseguros, llenos de dudas, llenos de desconfianza, de miedo, de temor, de tantas cosas malas, una vez que fueron llenos del Espíritu Santo, todo cambió. Porque fíjese que a partir de ahí empezaron a hacer señales, prodigios y maravillas, porque vino sobre ellos el poder. Entonces, ¿qué me está diciendo esto a mí? Que yo necesito la llenura del Espíritu Santo. Así como la recibieron ellos y fueron llenos del poder de Dios y empezaron a vivir una vida en victoria, eso me habla a mí de que yo debo anhelar esa llenura para mi vida. Amén. Vamos a ir a Hechos 2, versículos 1 y 4. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron, ¿qué cosa? Una vez más las lenguas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablasen. Amén. El Pentecostés se realiza 50 días después de la Pascua. La Pascua era cuando los judíos celebraban el cordero sacrificial que les había permitido salir de Egipto y los había librado de la esclavitud. 50 días después ellos realizaban esta fiesta de Pentecostés, que no era más que llevar al templo a Jerusalén. Venían de lugares muy lejanos a traer las primicias y a traer ofrendas al templo.
Pero Jesús le dijo a sus discípulos: no se muevan de Jerusalén hasta que no haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y ellos se unieron, ellos se agruparon, así como estamos nosotros hoy, juntos en armonía, orando. Estamos en una semana de ayuno y oración. Yo no creo que haya mejor momento para un derramamiento del Espíritu Santo como lo hubo en Pentecostés, para que el Espíritu Santo de Dios hoy venga y se derrame, porque en esta semana estamos en oración, estamos en ayuno, estamos como esos discípulos juntos orando, creyendo en el poder de Dios. Y dice que ahí vino el derramamiento del Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren eso? Yo también lo quiero. Gloria a Dios. Y vamos ya a concluir con Judas, capítulo 1, versículo 20. Y con esto quiero terminar. Dice: pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando ¿en qué? Orando en el Espíritu. Orando en el Espíritu. Póngase de pie. Gloria a Dios.